Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio muy especial de Piel a Cabeza. Hoy estamos de estreno porque estamos retransmitiendo en vivo desde SCAIDE, que es el congreso anual de los CDC europeos. Los CDC, como dicen sus siglas en inglés, son los Centers for Disease and Control, que seguro que os suenan muchísimo de la pandemia. Son la máxima autoridad en salud pública, tanto en Europa como obviamente de manera internacional. Y dejadme que os diga que esto es todo un hito, porque es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa como esta. Y es que desde los CDC han decidido invitar a podcasters científicos de varias partes del mundo para, entrevistar aquí en exclusiva a los ponentes más innovadores y visionarios. ¿Cuál es el objetivo? Pues como os podéis imaginar, amplificar el mensaje de la salud pública de una forma más cercana, relevante y sobre todo original. Así que preparaos para escuchar conversaciones que seguro van a cambiar la forma en la que entendéis la salud global. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza, que como sabéis estamos retransmitiendo en directo desde SCAIDE, que es el congreso, la conferencia anual de los CDC en Europa. Y estamos aquí, por fin, después de haber entrevistado a varios speakers internacionales, estamos con el que más ilusión nos hacía entrevistar, que es con Jacobo Mendioroz, que es un epidemiólogo, un médico especialista en medicina preventiva y salud pública español. O sea que bienvenido, Jacobo. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. No sé qué tal estás disfrutando de SCAIDE. ¿Vienes todos los años o...? Bueno, lo intento. La verdad es que es un congreso donde aprendo mucho, o sea que todo lo que sea eso, ampliar conocimientos y poder ver qué se hace en otros países, que es muy interesante. Nosotras es la primera vez que atendemos, no lo conocíamos, pero antes de atiborrar a preguntas a Jacobo, vamos a presentarle como Dios manda, porque como hemos dicho, él es médico, especialista en medicina preventiva y salud pública, cuenta con un máster en salud pública en la Universidad Pompeu Fabra y en 2020 fue designado por el Gobierno de Cataluña como el director de la unidad de respuesta frente a COVID-19, que vaya responsabilidad para el Departamento de Salud de Cataluña, por lo tanto gestionó toda la pandemia ahí en el terreno, in situ, ahora nos contará, y actualmente es subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública en la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Él comenzó investigando en enfermedades congénitas en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, luego trabajó como epidemiólogo de campo e investigador en enfermedades tropicales en Angola, que también nos tienes que contar algo de esto de la cooperación internacional. También ha desempeñado roles de gestión territorial de salud en Cataluña, ha liderado el área de gestión de datos sanitarios y también ha trabajado como coordinador científico de la Unidad de Apoyo a la Investigación para Profesionales de Atención Primaria. Y últimamente se ha centrado en sistemas de información médica y también compagina todos estos intereses de investigación con apoyo técnico a direcciones de gestión sanitaria y también médico de urgencias. Y está en varios hospitales y centros de atención primaria de Cataluña. Dios mío, este currículum, y eso que lo he cortado, porque era enorme. Así que es un honor y gracias, Jacobo, por estar aquí. No, gracias a ti. Pero ya que hemos contado toda esta historia, y además yo terminé siendo dermatóloga, pero mi ilusión era hacer medicina preventiva, ¿no? Y trabajar en prevención. Siempre he creído que la mejor medicina es la prevención, ¿no? Que los pacientes no lleguen al hospital. Cuéntanos un poco cómo elegiste esta especialidad, por qué, cómo surgió todo. Bueno, en realidad yo empecé a trabajar en malformaciones congénitas en el Instituto de Salud Carlos III, que era un tema un poco abandonado y muy duro, porque las familias que tienen hijos nacidos de malformaciones congénitas es una situación complicada. Y ahí es cuando empecé de alguna manera, aparte de la parte clínica, a interesarme, ¿no?, por lo que era en ese momento, sobre todo los fármacos teratogénicos, ¿no?, estos que podías evitar que las mujeres embarazadas los tomasen para evitar. Y ahí llevaba un registro que se hacía con casos sin controles, que se puso en su época en marcha con una visión de la que lo llevaba, que era María Luisa Martínez Frías, muy anticipada a lo que pasaría después. Y ahí es cuando empecé a interesarme por los retos
poblacionales más que individuales de la parte médica, ¿no? Y entonces a partir de ahí es cuando, bueno, ¿no? Yo empecé a trabajar por cuestiones personales antes de hacer una especialidad médica, por una situación familiar difícil, y bueno, a partir de ahí es cuando ya más adelante pude hacer la especialidad y aplicar un poco los conocimientos que te permite esta especialidad en diferentes ámbitos, ya sea a nivel de gestión, de análisis de datos, de evidencia científica o de prevención a nivel poblacional. Wow, qué interesante, es verdad, ese cambio de, claro, los médicos muchas veces estamos focalizados en un paciente, o sea, en los pacientes individualmente, claro, no lo había pensado que vuestra mente funciona a nivel poblacional. Oye, pero también, aparte de todo este apoyo que haces a nivel también de gestión, ¿no? Que muchas veces, efectivamente, muchas veces la única forma de implementar cambios importantes en salud es a nivel gubernamental. Por lo tanto, supongo que vosotros, los epidemiólogos, preventivistas, estáis muy relacionados con la política, ¿no? Como he visto, ¿no? Hacéis asesorías al gobierno, pero antes de entrar en esa parte, que ahora nos contarás también cómo fue esa experiencia COVID, ¿cómo es el tema de la cooperación? ¿Estáis muchos médicos preventivistas termináis haciendo estancias de cooperación en Angola como la que hiciste tú o como...? Bueno, si te digo la verdad, o sea, en general, en el tercer año, si no recuerdo mal, de medicina preventiva, sí que tenemos la obligación de hacer una rotación internacional como parte de la rotación. Entonces, la mayoría de proyectos, ¿no? O bien con la OMS o bien con el ECDC, ¿no? Vas a hacer un poco de epidemiología de campo. En mi caso fue una cosa un poco distinta porque en el hospital donde yo hice la residencia, que era el Valdebrón, empezaron un proyecto de cooperación con una misión que había en Angola, que llevaban pues unas monjas, la Milagros Moreno y gente que llevaba muchos años trabajando en Angola en el terreno, y se empezó a crear, ¿no? una especie de cooperación en la cual los infectólogos y los preventivistas hospitalarios pues íbamos allí sobre todo para tema de tuberculosis, de esquistosoma, ¿no? Para aprender de las enfermedades tropicales, no como las vemos aquí, no como las vemos aquí, que son, ¿no? Las cogemos pronto, etcétera, sino como, digamos, cómo acaban siendo en la vida real si realmente no se pone todo lo que tenemos que poner para evitarlas, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy dura, pero al mismo tiempo muy valiosa, porque claro, llegas a un sitio donde no tienes medios y donde además toda la medicina que has aprendido estando en urgencias del hospital, olvídate, porque ahí no ves EPOCs, no ves infartos, no ves insuficiencias cardíacas descompensadas, no ves las patologías que vemos en nuestro entorno, sino que tienes que volver a otra medicina y aparte tampoco tienes los medios, no tienes un neurólogo para consultar, no tienes un TAC, no tienes todo este armamento de pruebas y tienes que volver a la medicina de pues coger el pulso, mirar cómo está si tiene anemia o no tiene anemia, mirando un poco lo que son... Bueno, tienes que volver a la base, ¿no? Y entonces, a mí creo que me hizo mejor clínico en ese sentido, pero es verdad que es un entorno muy difícil de gestionar a nivel, digamos, anímico. Sí, no, y anímico. Sí, no, y muchas veces te das de bruces con que te das cuenta que al final, que yo también estuve colaborando en un proyecto de médicos del mundo en Mozambique y mi labor era ver por qué los fármacos para el VIH no llegaban a las zonas más remotas, y después de seguir todo te dabas cuenta que a lo mejor como no tenían dinero para comprar el motor de la barca que llevaba los fármacos a las islas, pues eso era todo, no es que no. Entonces muchas veces son temas ya tan logísticos, tan gubernamentales que es muy complicado como médico subsanar. Pero y volviendo a la pandemia, que claro, yo creo que en la pandemia los preventivistas os hicisteis los más famosos de la historia. También surgió mucho odio hacia vuestra figura, odio entre comillas, pues empezaron los antivacunas, empezaron a cuestionaros, ¿no? Por la gestión de pandemia. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo terminaste metido de lleno en la gestión de la pandemia en Cataluña? ¿Y cómo la viviste también? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo creo que fue bastante de casualidad, porque realmente digamos que el primer brote importante que hubo en Cataluña fue en la zona de Igualada, y Igualada estaba yo en aquel momento trabajaba en atención primaria, en soporte a la gestión, análisis de datos, investigación, etcétera, pero necesitaban a alguien que sobre el terreno fuera a ver qué es lo que estaba pasando y qué es lo que no había pasando, ¿no? Entonces yo creo que fui de los primeros que pisó lo que había sido una zona cero, investigar toda la situación.
Bueno, y a partir de ahí estuve también luego después en grupos técnicos de asesoramiento para después de, ¿no?, del primer cierre que hubo y bueno, pues al final me propusieron esto de coordinar la respuesta y bueno, pues cuando te llaman para estas cosas, pues hay que decir que sí, claro. Sí, hay que decir que sí. ¿Y se vive con miedo, con respeto, con...? Con mucho respeto, con respeto, muchísimo ¿no? respeto. Es decir, yo ya tenía la idea, ¿no?, de que si has estado en otro tipo de epidemias ya sabes más o menos lo que va a pasar. Tampoco es que haya lo que ha pasado en nuestros países sea muy distinto de lo que pasa en otros, ¿no? Va a haber rechazo, va a haber críticas, va a haber voces no informadas. Todo esto pasa porque estás en una situación de caos, la gente tiene miedo, la gente no, y entonces muchas de las reacciones pues van a ser así y vas a tener que intentar lidiar con ello, ¿no? Y bueno, yo creo que la parte que más me tocaba, que era, ¿no?, hacer informes de asesoramiento técnico a los que después tienen que tomar las decisiones, pues se hizo bien y además creo que hubo, ¿no?, digamos un cierto grado de responsabilidad también por parte de los responsables a la hora de escuchar bien a los técnicos e intentar tomar las mejores decisiones. Lo que pasa es que no es fácil. A mí no me hubiera gustado estar en su lugar porque una cosa es lo que epidemiológicamente nosotros nos gustaría hacer y otra cosa es todas las derivadas que pueden tener la aplicación de lo que se tiene que hacer epidemiológicamente a nivel de la salud mental de las personas, de las repercusiones económicas, de las repercusiones sociales. Hay muchas ramas de cada decisión que yo como epidemiólogo no puedo tomar y que realmente no son fáciles tampoco. Hombre, oye, y mi jefe que es, es de Segovia y a veces cuando hablamos de los casos ya a posteriori, ¿no? Y él siempre dice una expresión un poco bruta, no te asustes, él dice siempre, hombre, claro, a cojón palpado es muy fácil decir que es macho, ¿no? Como diciendo, ahora que ya sabemos todo esto, ahora... Entonces, un poco transmitiendo esto a la parte de la pandemia, ahora que ya han pasado 4 años y lo ves más con perspectiva, ¿hay algo que hubieras cambiado? ¿Hay algo que crees que se gestionó mejor o algo que se gestionó peor? ¿Realmente o sea, porque mucha gente ya sabes que cuestiona, no, nos tenían que haber encerrado tanto tiempo, o no era necesario? ¿Tú crees que hay algo ahí que crees que que hubieras hecho diferente o estás contento con la gestión en general de absolutamente todas las decisiones? A ver, diferente... no lo sé, porque realmente es un poco lo que dices. Ahora Sí. si lo miras con perspectivas, Claro. igual es fácil, pero a veces nos olvidamos de que fuimos aprendiendo a medida que esto iba avanzando. No sabíamos todo del virus, ¿no? Al principio no teníamos PCRs, al principio Es verdad. no sabíamos si los asintomáticos podían transmitir o no podían transmitir, no sabíamos si realmente los niños se iban a poner mal o no se iban, ¿no? Todo esto lo verdad. fuimos aprendiendo, entonces evidentemente si yo hubiera sabido desde el día 1 lo que hacía el COVID y cómo lo hacía y de qué Claro. manera, pues igual hubiera tomado alguna decisión. Pero creo que en general fue duro, pero no se tomaron tan mal. Por ejemplo, en España, o en Cataluña en concreto, se decidió no cerrar las escuelas en ningún momento, que fue una decisión muy Controvertida, ¿no? muy controvertida. O se decidió durante un tiempo también poner las mascarillas obligatorias, que también fue una decisión muy controvertida, porque claro, si yo estoy al aire libre, porque no me puedo contagiar, pero era más un tema de intentar que la gente tuviera una percepción del riesgo, porque no estamos acostumbrados a ver las mascarillas. Entonces, si las vemos, de alguna manera nos recordamos de que estamos en una pandemia, y no era tanto porque me contagio. Entonces, hay muchas informaciones que se difunden que realmente no eran así. O el tema del metro, por ejemplo, que también se habló mucho, ¿no? Todo el mundo en el metro y aquí... Bueno, el metro es uno de los sitios que tiene unos sistemas de ventilación mejores, porque si no, al cabo de 2 minutos eso olería como un establo. Entonces, realmente está muy ventilado y es uno de los sitios, aunque es verdad que si alguien te tose encima, pero comparado con lo que puede ser cualquier otro espacio cerrado, bueno. Es uno de los más seguros. Y además su cierre tiene consecuencias muy graves para el trabajo de mucha gente y para, ¿no?, sobre todo la gente pues que tiene que coger el metro y no tiene transporte propio y etcétera. Entonces estás afectando mucho, si cierras este tipo de transportes, a las poblaciones más desfavorecidas. Entonces hay toda una serie de decisiones que creo que se tomaron bien, pero que quizás, ahora que me hace la pregunta, no fuimos tan capaces de trasladar el por qué se están tomando estas decisiones y explicarlas bien. ¿Por qué os estamos diciendo la mascarilla? ¿Por qué no estamos cerrando el metro? Que realmente creo que son decisiones correctas, pero no hemos sido capaces quizás de explicar bien
por qué era importante la mascarilla, por qué era importante los metros, por qué era importante lo de las escuelas, etcétera. Bueno, tampoco etcétera. erais vosotros los transmisores de la información, eran más los políticos, los responsables, Bueno, ¿no? cuando hablo de Sí, nosotros hablo claro. un poco de todo Sí, el grupo que en su momento tomaba claro. estas decisiones. Oye, y qué interesante, y aparte de todo esto, bueno, aprovechando que estamos en SKAIDE, que es la conferencia anual, como hemos dicho, de los CDC, que ya sabéis que es una de las entidades más importantes en el control de infecciones a nivel internacional. En concreto, esta es la conferencia anual de los CDC en Europa, y yo sé que tú colaboras con ellos. Vamos, de hecho, eres parte del comité científico y has estado moderando varias sesiones en el Congreso. ¿Cómo es la experiencia de colaborar con los CDC? ¿Cómo...? Es fantástica. No, es verdad, es... el poder compartir conocimiento científico, ver cómo están resolviendo los problemas en otros países, qué tipo de herramientas están utilizando. Y realmente es un congreso yo lo llamo un poco acogedor, porque es una especie de antigua fábrica de la cerveza. Bueno, los que nos están escuchando no lo ven, pero es una fábrica de cerveza que está al lado del río. Sí. Entonces es un edificio así como antiguo, remodelado, y realmente, aunque somos mucha gente, pues estamos todos juntos. Entonces al final... pues hablas mucho, comunicas mucho, el nivel científico es muy alto porque realmente es bastante exigente, y yo la verdad es que es uno de los pocos congresos a los que voy ya porque realmente considero que es útil tanto a nivel científico como relacional. Yo lo recomiendo a todo el que le interese el tema de la epidemiología y de la salud pública. Oye, y perdón, por parte de una analfabeta en estos temas, ¿cómo se relacionan los CDC con la OMS? ¿Y cómo se relacionan los CDC europeos con los CDC americanos, que son los que más suenan? Yo, por ejemplo, no sabía que existían los CDC en Europa. Pensaba que era todo a nivel... Vale. Digamos, cada comunidad autónoma tiene, ¿no?, su servicio que se llama de vigilancia de alertas emergencias. Y nosotros nos coordinamos a nivel nacional con el CAES, que es el equipo donde está Fernando Simón y donde estuvieron durante la pandemia, es el Centro Nacional de Referencia con el cual nos coordinamos desde cada comunidad. Y luego ellos son los que de alguna manera se coordinan ya con el ECDC europeo, que es la red, ¿no?, de países nacionales, y a partir de ahí con la AMS o con el nivel o con los CDC americanos, ¿no? Está bastante estructurado a partir de nodos que cada vez reagrupan más áreas, ¿no?, para luego actuar de manera conjunta. Oye, y aprovechando que has estado moderando varias sesiones, estábamos comentando antes de grabar cosas interesantes que han surgido en esas sesiones, ¿no? Y me contabas, por ejemplo, que, bueno, el hecho mismo de que estemos haciendo este podcast aquí, que nos hayan invitado, ya sabes, se lo estaba contando a Jacobo, bueno, pues que los CDC han decidido este año en este congreso amplificar el mensaje, llegar a público más general. Y por eso han invitado a podcasters de varios países del mundo. Pues he conocido a compañeros de Italia, etcétera, nosotras de España, para un poco poder entrevistar a expertos como tú, poder contar cosas que hemos aprendido en este congreso y sobre todo poder amplificar el mensaje de la salud pública a la población general. Y esta es una estrategia que es pionera, es la primera vez que se hace en este congreso, pero sé que habéis estado discutiendo precisamente este asunto, ¿no?, en varias sesiones, lo cual es importante, ¿no?, el cómo llegar a la población general, ¿no? Sí, de hecho es la sesión que moderábamos, ¿no? Porque un poco, ¿qué nos está pasando? Hemos pasado la pandemia, ¿no?, y ahora estamos en los planes de preparación para futuras pandemias y cosas de estas, pero realmente también estamos viendo que cada vez tenemos más enfermedades de las que se supone que tendríamos que tener controladas, ¿no? Estamos teniendo casos de sarampión importados que también se multiplican en nuestros territorios. Estamos teniendo casos de tosferina, hemos tenido una epidemia de tosferina bastante... Entonces, son enfermedades que conocemos desde hace mucho tiempo, que tenemos todos los recursos, ¿no?, antibióticos para la tosferina, vacunas para tal, y sin embargo estamos viendo que nos están reemergiendo. Entonces, de alguna manera, tenemos que replantearnos, ¿no?, cómo estamos haciendo las cosas, si realmente no estamos llegando a controlar todo lo bien que nos gustaría estas enfermedades, que en teoría tenemos todas las herramientas. Y una parte importante de esto creo que es precisamente el tema comunicativo. Y de hecho he aceptado el venir a un podcast como este, porque eso es otro de los aspectos que también hemos discutido, ¿no? A veces la manera que tenemos de comunicarnos, que es muy institucional, muy con mensajes, pues a lo mejor no es lo que se lleva ahora, y a lo mejor ahora ganan, digamos, mucha audiencia y trasladan muchos mensajes fuentes que no son las oficiales de información,
y oye, pues a lo mejor también nosotros tenemos que hacer un cierto esfuerzo para que nuestros mensajes vayan no solo por los canales habituales, sino por todos los canales, porque al final lo que nos interesa es que esto pueda llegar bueno, pues a la población general, que es quien realmente se puede beneficiar de los conocimientos que aquí adquirimos. Sí, yo esto le llamo a veces que nos pasa, ¿no? Este lenguaje técnico de los congresos, yo le llamo hablar en medicino profundo, igual que muchas veces los pacientes en consulta no se enteran, pues lo mismo la población general, ¿no? Pudiendo escuchar a un TikToker que les cuenta una cosa, muchas veces incluso conspiranoica, o no te vacunes, y se lo cuenta en un lenguaje sencillo, pues luego llegamos a lo mejor nosotros con este lenguaje profesional y técnico y no encaja. Pero sí, nosotros en concreto en la Academia Española de Dermatología, que ya sabes, supongo que estás al tanto bueno, pues hemos notado, nosotros llamamos las enfermedades de transmisión sexual junto con los infectólogos, y hay un auge tremendo, sobre todo entre adolescentes. Estamos viendo que no usan preservativos, se ha perdido el miedo a las enfermedades de transmisión sexual. Intentamos hacer campañas y claro, nos surge esta duda, ¿no? Pues sectores a lo mejor más profesionales o más tradicionales de la dermatología dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer una campaña cantando ponte el condón, digo, ya, pero ¿qué es lo que a lo mejor van a escuchar, ¿no? Y entonces, ¿cómo se pueden afrontar estas cosas? ¿Tú qué opinas? ¿Os pasa lo mismo, no? Sí, claro. De hecho, una de las ponencias era casi exclusivamente de las relaciones sexuales. Al final tenemos que intentar pensar que todo esto tiene múltiples causas. Es decir, no podemos abordar un problema de salud pública diciendo, bueno, es que vamos a hacer test de diagnóstico rápido y sitios, ¿no?, de acceso rápido y de tratamiento rápido exclusivamente. O no podemos intentar tampoco... Tenemos que intentar darle un enfoque más transversal. Bueno. Pero cuando hablo de transversal, una de las cosas que también aprendí durante la pandemia es que si no llegas a la población no estás siendo eficiente. Entonces hay toda una serie de disciplinas, que son las ciencias sociales, las ciencias políticas, las ciencias de comunicación, que nosotros los médicos la verdad es que no estamos muy acostumbrados a ello. Entonces, un segundo, perdón. Voy a decirles que... Nada, pues yo creo que ni lo voy a cortar. Sigue Jacobo, que estamos aquí, se ha notado que estamos aquí en mitad del congreso, han llegado unos compañeros, se han puesto a comentar las sesiones y ya está, no lo vamos ni a cortar. A los pobres les hemos pedido que por favor guarden silencio 10 minutos y continuamos. No, pues eso. Y realmente hay otras disciplinas que nosotros como profesionales médicos hemos explorado poco y que tienen muchísimo que aportar a lo que realmente queremos hacer, ¿no? Cómo tienes que trabajar tu mensaje, cómo puedes comunicarlo, cómo puedes simplificarlo, como decías antes, ¿no?, para no utilizar términos técnicos que te distancian. Para no tampoco parecer eso, el sabio que está encima de una montaña impartiendo cátedra por encima de los mortales, ¿no? Porque al final somos personas, en mi caso, y supongo que la mayoría, si hago esto es porque me preocupa la población y me interesa, ¿no?, de alguna manera, pues intentar que no se pongan enfermos. Pero claro, hay maneras y maneras de hacerlo, y hay mucho trabajo detrás para explicarte cómo tienes que hacerlo. No tienes por qué improvisar y creer que haciéndolo así lo estás haciendo bien. Y eso se trabaja. Y estamos, yo creo que en el mundo médico, poco acostumbrados a trabajar estos temas, ya sea a nivel de lo que estoy hablando o incluso de la propia consulta, cómo me comunico con mi paciente, cómo es muy importante escucharle, saber qué es lo que le está pasando, hacer que se sienta bien, construir una relación o sea, todos esos temas que los hablamos a nivel médico, pero luego al final los trabajamos poco, son muy importantes. Y yo creo que era un poco el objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer llegar a la población el mensaje de que tener relaciones sexuales sanas es muy importante, pero tiene una contraparte en la que también tenemos que estar un poco vigilantes porque puede haber repercusiones importantes? Ha presentado la ponente que venía de Dinamarca, por ejemplo, unos datos de lo que es la sífilis congénita. Otilia Mart, ¿right? O sea, sí, ¿verdad? No. Es que ayer entrevistamos a Otilia y también, perdón. Pero claro, yo que vengo del mundo de las enfermedades congénitas ya hace mucho tiempo, sí, pues, que suban las sífilis congénitas es un tema a tener en cuenta, porque las repercusiones no es un tema menor. Claro. Entonces, aunque sean pocas los casos de más que tengas, porque siguen siendo incidencias bajas, estás dejando a una persona con una malformación que luego lo va a tener pues toda su vida. O sea, al final las enfermedades congénitas tienen el problema de que aunque sean pocas, tienen una carga enorme
para la persona afectada y para todo su entorno durante muchísimos y muchísimos años. Entonces no es una infección que se me va, tengo toda la vida, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que yo creo que relacionados con las enfermedades de transmisión sexual que tenemos que intentar compaginar. Bueno, que hemos tenido una pandemia, que todos estamos encerrados y ahora tenemos una época así más suelta, más divertida, ¿no? Por decir así, y yo eso lo entiendo, y más si soy un joven y me he pasado no sé cuánto tiempo sin poder ir a discotecas ni a bares, no, pero es verdad. Es O sea, verdad. tenemos que intentar ver por qué nos está pasando y al mismo tiempo decir, bueno, bien, pero ojo con esto y ojo con esto y con algunos aspectos claves. Y yo creo que eso es lo que ahora mismo tenemos que trabajar. Sí, ¿no? Y sobre todo que es una tendencia que esté subiendo la sífilis congénita significa que además, que esté llegando, ¿no? a parejas, a relaciones heterosexuales significa que también hay un aumento en hombres en MSM, ¿no? O sea, en hombres que tienen sexo con hombres, aún mayor, o sea que es preocupante. Nosotros en la Academia Española de Dermatología hemos propuesto, que no sé si nos lo aceptarán, utilizar como pues el típico, si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Se critica mucho lo de, no, es que los influencers están pues contando muchos bulos y están haciendo, ¿no?, esa infoxicación y esa infobesidad que le llaman algunos. Digo, bueno, pues vamos a utilizar estos altavoces que son los influencers, pero de una forma adecuada, vamos a formarles, ¿no?, que sean nuestros altavoces ellos. Y entonces estamos intentando pues colaborar con ellos, intentando también formarles en mensajes adecuados, porque al final son gente, pues que son los nuevos medios, son los nuevos canales de televisión. Si por lo menos hablan con propiedad y animan a que la gente se ponga el preservativo o que tenga unas relaciones sexuales más saludables, pues es una forma también, ¿no? Dentro de todo esto, esta estrategia multifactorial que tú planteas, porque efectivamente es que son muchas cosas, no es una cosa específica. Sí, de hecho, ahora que me planteas esto, es verdad que yo me acuerdo cuando estaba en primaria trabajando con estos temas de investigación, hicimos precisamente un estudio que funcionaba muy bien, que lo llamamos educación por pares. Es decir, íbamos a los institutos y cogíamos a 2 alumnos o 3 alumnos que eran así como los más líderes y los más echados para adelante. Sí, los popus, si quieres. No como en un instituto americano, pero bueno, un poco así. Y entonces nos sentábamos con ellos y hacíamos un poco esto, ¿no? Les explicábamos un poco y al mismo tiempo les dejábamos abrir canales, ¿no?, como de preguntas y dudas, tipo WhatsApp o lo que sea, donde podían hablar de manera un poco así de sus cosas así más tal, para no sentirse tan perdidos. Y la verdad es que los resultados fueron muy buenos en cuanto a, pues eso, la valoración de los propios alumnos, el seguimiento del proyecto. Va un poco en esa línea, ¿no? Al final, la idea que subyace de todo esto es que siempre es más fácil, ¿no?, el transmitir un mensaje, si me lo transmite, pues eso, alguien de mi generación, un influencer o lo que quieres llamar, que si no viene un viejo como yo, pelo blanco, a contarte un rollo en la consulta, pero ya me entiendes. Sí. No es igual, no tienes la misma confianza y eso, que es una tontería, es un tema importante. Yo tampoco soy muy en contra de, o sea, quiero decir, no juzgo tanto a los influencers en el sentido de que son, yo qué sé, el origen de todos los males y los desinformadores profesionales. O sea, yo siempre lo veo como que si tengo tanta gente joven que no está dando los mensajes adecuados, el que está fallando soy yo de alguna manera, porque ellos no tienen la responsabilidad de trasladar el mensaje. Qué bueno, no son ellos, no, pero es verdad, porque ¿por qué van a fallar ellos? ¿Por qué tienen que leer ellos? Y ellos ¿sabes lo que quiero decir? Yo soy salud pública, yo soy el que tengo que intentar llegar y pensar cómo estoy haciendo. Y ese es un poco el cambio de chip que hemos discutido hoy, ¿no? No podemos ver siempre a todos los demás como el enemigo que dice tonterías. No, tenemos que plantearnos por qué no nos están escuchando a nosotros, por qué no estamos llegando a estos y cambiar quizás el enfoque de cómo hacemos las cosas. ¡Guau! ¡Qué bueno! A ti no lo había pensado nunca. Es verdad, siempre nos centramos en buscar culpables, atacar, y es verdad que el mensaje, o sea, nosotros somos los responsables de que los mensajes de salud pública lleguen a la población, y si no están llegando bien, es verdad, a lo mejor tenemos que cambiar de estrategia. No lo había pensado nunca. ¡Qué buen matiz! Algo tan sencillo. Oye, Jacobo, y ya vamos terminando, que sé que tienes una reunión del comité científico.
para todos, también nos escuchan muchos médicos y también otros profesionales sanitarios. Todos esos médicos y profesionales sanitarios que son unos apasionados de la prevención, de la salud pública, que creen que la mejor medicina es el conocimiento, ¿no? Que de hecho es el lema de nuestro podcast, y un poco adelantarse a esto, a más potenciar la salud que a curar enfermedades. ¿Qué consejos les puedes dar? ¿Cómo se pueden formar? ¿Qué pueden hacer? ¿Por dónde empezar? Porque habrá mucha gente que no sabe ni, ¿no? Yo, por ejemplo, que me gustaba la medicina preventiva, me hablaban, hay un máster de salud pública en Inglaterra, ¿no? Que es como muy famoso o algo así. Y estamos como muy perdidos. ¿Qué les podría decir? A ver, yo les diría, o sea, a mí como epidemiólogo, ahora ya en mi campo específico, Sí. siempre hay un tema que me carcome, por decirlo así, y es, o sea, realmente lo que tenemos epidemiológicamente en nuestras regiones al final se traslada a lo que nosotros vemos en consulta. Es decir, yo no voy a pensar en un sarampión si hace 20 años que no veo ninguno entrando por mi puerta, o yo no voy a estar pensando en la tosferina si hace 5, pero cuando la situación epidemiológica cambia, ¿no? Pues esa persona que me viene con un rash y con fiebre, pues a lo mejor empieza a pensar en un sarampión, o en un dengue porque ahora tenemos una epidemia, ¿no? Entonces, son estos temas de que al final lo que tienes en tu entorno también te puede ayudar en la práctica clínica diaria, porque aumentarán las sospechas dependiendo de lo que está circulando más en tu población y te las bajarán con lo que tienes menos posible. Entonces esa parte, que yo sí que tengo muy interiorizada, porque yo estoy todo el día mirando curvas y enfermedades infecciosas y que sube y que baja, pero luego es verdad que cuando bajas quizás, ¿no?, a lo que es el pie de terreno, pues no estás pensando tú en qué es lo que está. Entonces yo animaría a nuestros profesionales, ¿no?, a que, bueno, de vez en cuando se informen, ¿no?, bueno, sobre claro, qué... O sea, como abstraernos a nivel poblacional, que no lo hacemos tanto, ¿no? O sea, Claro, si ahora en dermatología, por lo que fuera, resulta que empezamos a tener casos de lepra, bueno, es verdad. por decir algo, que todavía hay, yo en Angola Sí, vi, sí. pues probablemente la persona que venga con sus características manchas blancas que no tienen Sí. sensibilidad, pues tardará la tira en diagnosticarse hasta que uno se... Pero si realmente cambiara una situación suficiente, pues podría llegar a verlo. Entonces yo animo a que de vez en cuando, ya digo, igual que me actualizo en los conocimientos de la diabetes o en los conocimientos del tratamiento de la fibrilación auricular, pues bueno, pues saber un poco cuál es la situación epidemiológica donde tú estás ejerciendo a nivel de qué virus están circulando, porque puede cambiar sustancialmente, pues también te puede ayudar en tu consulta. ¿Y dónde podemos informarnos de esto? ¿Hay algún recurso así que Sí. los CDC, o sea, la página de los CDC o más? En la página de los CDC hay alertas a nivel europeo, en las páginas del propio CAIS, del Centro Coordinador de Alertas, también están las alertas que tenemos en nuestro territorio, y en la mayoría de comunidades los propios servicios de salud pública pues publican periódicamente, ¿no?, un poco el estado de la situación. Ahora, por ejemplo, si quieres en primicia, la gripe está empezando a subir. Ostras. Entonces nadie lo está notando todavía en la consulta, porque seguimos con unas incidencias bajas, pero las curvas ya han cambiado de tendencia, y eso quiere decir que de aquí a 2-3 semanas ya empezarán a notarlos en las consultas de primaria y en los hospitales. Entonces, bueno, podrían empezar ya a pensar que a partir de estos momentos pues me van a empezar a llegar más cuadros gripales y menos rinovirus, menos adenovirus, menos picornavirus, ¿no? Entonces, te puede ayudar un poco. Y la otra que también me gustaría decir, y que también, puesto que hemos tenido esta conferencia, es muy importante, ya lo sé, porque yo también he trabajado mucho tiempo en urgencias y en estas cosas. No tenemos tiempo, no podemos hacer las visitas que nos gustaría, pero es muy importante también el intentar sacar un poco de tiempo, no tanto para decirles lo que tenemos que hacer, sino para escuchar las dudas que puedan tener los pacientes. Aquí han hablado mucho de temas de vacunación y de por qué no se vacunan. Y muchas veces es porque, bueno, no, tú tienes que hacer esto. Y en general lo que es imposición, la gente lo vive mal. Tú no me tienes por qué decir qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. No eres mi jefe, no eres mi madre, ¿no? Entonces, es mucho mejor el poder decir por qué no te estás vacunando y resolver 3 o 4 dudas, que a veces es muy sencillo. ¿Por qué no? Porque esto me transmite el virus. La vacuna de la gripe me transmite el virus. No, esto no puede ser porque es una vacuna inactivada y no te puedes coger. Y solo con eso ya puedes empezar a crear cierta disrupción en historias pero si no las abordas nunca,
pues lo único que consigues es eso, que la persona sale diciendo me ha dicho que haga esto y esto y no le voy a hacer caso. Qué bueno esto de las vacunas, que con eso justo quería terminar, porque es uno de los grandes problemas que yo detecto, pero ya a nivel, ya como ser humano, ya independientemente de ser médico, sigo detectando pues eso, muchos compañeros que hasta presumen, no compañeros médicos, sino amigos, que hasta pues yo no me vacuné de nada del COVID, y es algo, o incluso pues eso, con la gripe, yo animo a mi madre a que no se vacune, ¿no? Cosas que ya son, a ti como médico sabes que son incluso temerarias, pero luego a la hora de escuchar sus razonamientos son tan extremistas y deterministas muchas veces que no sabes ni cómo afrontarlo, ¿no? Y no sé si tú tienes esta percepción de que está creciendo este sentimiento antivacunas en la sociedad o no, o realmente las tasas de vacunación están bien. Es una percepción más a lo mejor de redes, pero no es real. La gente se sigue vacunando bien, ¿no? A ver, yo diría, la gente en general se sigue vacunando bien, porque vale. La mayoría de la gente, en fin, es consciente de que una cosa son las redes sociales donde claro. se dicen muchas cosas y está todo tal, y otra cosa es la vida real. Yo creo que influye bastante el hecho de la percepción de riesgo. O sea, yo eso, por ejemplo, volviendo un poco, lo noté mucho cuando iba a Angola. Yo no había visto un sarampión en mi vida y sobre todo no había visto la facilidad de contagio que tiene un sarampión. Bueno, no lo voy a contar aquí todo, pero se transmite dentro de un hospital y te puede causar unos estragos absolutamente horribles en una población no vacunada. Yo nunca había visto un tétanos neonatal y es horrible de ver, es de las cosas más horribles que hay, ¿no? Porque, bueno, tampoco lo explicaré aquí, pero es muy horrible de ver. Entonces, si aquí no lo vemos nunca y aquí no vemos gente como esas, pues es normal que de alguna manera pensemos que esto no pasa, que no importa que yo no me vacune, porque total, ¿cuántos tétanos neonatales? No lo vemos ninguno. Entonces, claro. como estas, y entonces baja la percepción de riesgo, aunque en realidad lo que pasa es, bueno, que no los vemos porque mucha gente está vacunada. Si no nos vacunamos, los empezaremos a ver, y cuando los empezaremos a ver, pues muchas personas habrán sufrido. Entonces la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño famosa, ¿no?, es la que permite que estos discursos de alguna manera se puedan instalar. En África es inviable que tú vayas a decir no te vacunes cuando la gente está diciendo estás de broma. Si en la casa al lado se le murió el hijo del sarampión, en la otra se murió del tétano, no sé qué, yo lo que quiero es que me vacunes, porque he visto en mis vecinos y en mis amigos cómo han sufrido las consecuencias de no poder tener un acceso a las vacunas. Entonces, la percepción que nosotros tenemos de país de primer mundo, por decirlo así, pues hace que nos podamos permitir el lujo de relajarnos con estas cosas a nivel individual, cuando en realidad debería ser al contrario, creo. Qué buena reflexión. Pues mira, es impresionante esta reflexión y yo creo que con esto vamos a terminar para dejar a la gente pensando y meditando sobre esto, porque es verdad, a veces estamos tan lejanos de las enfermedades que esto es lo que pasa y lo has dicho perfecto. Gracias a la inmunidad de rebaño, gracias a que la mayoría de las personas hacen las cosas bien, pues podemos permitirnos estos discursos, pero si tuviéramos la oportunidad de darnos una vueltecita, como tú dices, por otros lugares, sí, yo no tan privilegiados. A veces en broma digo eso. Cualquier persona que está en contra de la vacunación, que vaya 2 meses a Angola y cuando vuelva me lo cuenta. Eso, efectivamente. Buah. Pues con esto nos despedimos. Gracias por esta entrevista tan impresionante. Hemos aprendido muchísimo. Gracias por concedernos tu tiempo, que sabemos que está Jacobo súper ocupado. Sobre todo es un honor también pues tener un científico español tan relevante aquí en el Comité Científico de los ECDC, moderando sesiones, y que encima nos dedica a este ratito. Así que gracias de corazón, Jacobo. No, a vosotros. Y a todos los que estáis detrás de los micrófonos, nos escuchamos el próximo viernes. ¡Hasta pronto!